Estudiando el libro de los Gálatas y hemos llegado al capítulo número 5 y estamos en el verso número 16. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé el poder y la fuerza de poner por obra las enseñanzas que Dios nos da. Pablo, preocupado por los Gálatas, y me pongo a pensar por un momento en él y en la obra que él estaba haciendo. Había predicado el Evangelio, lo había dado claro, había sido aceptado, había sido creído, pero ¿qué sucedió? Llegaron algunos judaizantes creyentes, nada más que combinaban las dos cosas, creían que éramos salvos por gracia, pero completábamos con los ritos. Y entonces estaban contaminando el evangelio puro que Pablo les había dado. Saúl se entera y escribe esta carta a ellos. Preocupado por que ellos cambiaran de opinión de lo que se les había sido enseñado. Las tradiciones son difíciles cambiarlas, y máxime cuando tienen años. Y este pueblo de Israel era un pueblo de tradiciones. Tal vez nosotros no podamos comprender porque nosotros inclusive carecemos hasta de pertenencia nacional. Pero el pueblo de Israel es un pueblo especial. Es un pueblo hecho entre hermanos que formaron 12 tribus. Entonces todos son familia. En el país todos son familia y sienten pertenencia, y pertenencia a un Dios todopoderoso que lo reconoció como su pueblo, lo creó como su pueblo, y venían arrastrando muchas tradiciones, pero habían llegado al problema que ahora estaba cumplida la promesa de la venida del Mesías, pero ellos no lo habían asumido como Mesías. Y Pablo le dice ahora, el mensaje del Evangelio ha hecho de los dos pueblos uno. Y ha hecho una institución constituida como la eclesía o la iglesia o la asamblea. Y todos podemos venir al Redentor y alcanzar salvación a través de la gracia por el sacrificio hecho por el Hijo de Dios en la cruz. En el momento que ustedes creen en eso, ustedes alcanzan salvación, y los Gálatas habían dicho que sí. Pero luego entraron estos judaizantes y le dijeron, está bien eso, pero deben de circuncidarse. O sea, la gracia más algo. Y hoy en día todavía algunas iglesias están contaminadas con esta enseñanza. Pero veamos cómo Pablo va a tratar esto del versículo 16 en adelante. Ahora Pablo les había presentado en los primeros capítulos, les había presentado una defensa teológica del Evangelio. Pero ahora Pablo estaba completando con una enseñanza sobre la vida práctica, es decir, cómo demostrar, cómo vivir el Evangelio. Yo ya sé intelectualmente, pero ahora, ¿cómo vivirlo? Y él terminó diciendo, en el verso 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Cuando vimos esas palabras y leemos la Biblia, a veces nosotros creemos que solo podemos, que en la Biblia solo hay cosas bonitas y santas. Pero cuando Pablo está usando estas palabras, pero si os mordéis, ¿ya ha mordido usted, hermano? ¿Cuántos hemos mordido en la iglesia?
No, hermanos, si a mí no me muerden, me matan. Pero si os mordéis. ¿Pero por qué Pablo estaba diciendo esto? El problema es que había un conflicto entre los que eran conservadores todavía en la gracia y los que sí estaban aceptando el hecho de circuncidarse o las obras. Entonces, entre obra y gracia, estaban mordiéndose unos a otros. Y a veces hay iglesias donde se muerden de la misma manera. Sí, somos salvos por la gracia, pero mira, esa hermana está conuda. Es cierto que el vestimenta no salva, pero ayuda. Empiezan a criticar, ¿verdad? Mirá esos aritos, mirá cómo anda, grandes raros, el cotorro le hace falta ahí. Y mirá los pantalones, es cierto, ¿verdad? Que no vamos a ir al cielo con pantalones, porque ¿cómo vamos a ir al cielo? Ni saben cómo vamos a ir al cielo, pero algunos creen que van a ir con la ropa, no sé si tienen ropero, pero piensan que van a hacer eso, y esto nos hace mordernos unos a otros. Mirá la hora que viene al culto, ¿para qué viene a esta hora? Mejor que ni venga. Mira cómo viene a estar chambreando, a estar chicleando aquí. Entonces, y nos estamos mordiendo unos a otros. Mira, vestido que anda fulano. Mira, vestías de esto y mira. Bueno, y Pablo no ignoró esto. Entonces Pablo dice aquí, en ese verso 15, pero si os mordéis y os coméis. Entonces Pablo no ignora la vida de las iglesias. Pero yo creí que en la iglesia son los santos y puros había. No, Señor. No, Señor. Pablo estaba hablando claro aquí de que nos mordemos, nos hartamos, nos criticamos. Pero advierte. Pablo no ignora, no es sencillo. Pero él advierte y termina el verso diciendo: mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo aquí está tratando de decir que nosotros no somos perfectos, que Dios ha comenzado la buena obra en nosotros, pero que tengamos cuidado de no consumirnos, que tengamos cuidado de no llegar a destruirnos. Ese es el último consejo que Pablo da en ese verso 15, y abordamos el verso 16, y Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no van a satisfacer los deseos de la carne. Pablo en este verso 16 aclara y dice: digo pues, andad. Esta palabra andad es una sugerencia, es una orden. ¿Cree que Pablo tenía autoridad de Dios, hermanos? ¿Tenía autoridad Pablo de Dios? Con que hay algunos que son atrevidos a decir hoy en día que tienen autoridad como apóstoles. Ahora no digamos Pablo. Pero viene Pablo y dice: digo, después que he terminado de decirle una realidad que posiblemente estaba pasando en la asamblea de los Gálatas, les dice: andad en el Espíritu. Ahora, yo no sé si tú reconoces la autoridad de Dios a través de Pablo. Algunas personas quieren que Dios les hable con voz audible, pero si Él ya habló, y a la Biblia le llamamos palabra de Dios. Entonces Dios te está hablando a través de su palabra, y esta palabra a través del apóstol Pablo, siendo la enseñanza a los Gálatas, les está dando una orden. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? ¿Cuántos entienden lo que es andar en el Espíritu? Ay, hermano, yo no sé cómo es andar en el Espíritu, francamente. ¿Cómo será andar en el Espíritu? Y dice Pablo: cuando yo ando en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. ¿Pero qué es carne? La traducción en el griego es sarx, y tiene tres acepciones, literalmente. Carne puede referirse al ser humano, carne puede referirse al cuerpo del ser humano, y carne puede referirse a la naturaleza pecaminosa que heredamos cuando entró la corrupción en el jardín del Edén. Y es a esta tercera que Pablo va a referirse en esta escritura. Y entonces dice: anden en el Espíritu, y si andan en el Espíritu, ustedes no van a satisfacer los deseos de la carne.
Ay, hermano, pero hay unos hermanos tan carnales. Yo no le veo a Cristo por ningún lado, mi hermano. Pura carne. Pero yo no comprendo qué es andar en la carne. Bueno, Pablo nos dará una enseñanza ahora para que ninguno nos vayamos ignorantes de lo que es andar en el Espíritu y de lo que es andar en la carne. Pero lo que quiero enfatizar en el verso 16 es que Pablo da una orden. Y yo no sé, Dios da una orden a través de Saúl, a través de Pablo, y dice, anden en el Espíritu. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende, iglesia? Amén. Amén. Debemos de andar en el Espíritu. Pero un cristiano puede andar en la carne. Veamos qué dice Pablo, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, aquí vamos a aprender mucho, verso 17. Entonces hay unos enemigos dentro de nosotros, la carne y el Espíritu, porque tú eres carne, y si has sido salvo, tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, tú no has sido salvo. Y no vas a entender de lo que estamos hablando. Porque solo los que han sido salvos, solo los que han sido llamados por Dios, entienden a Dios. Porque se entiende a Dios espiritualmente, y el que no tiene el Espíritu no lo va a entender. Hermano, ¿tiene base bíblica para eso? Claro que sí. Dejemos que Dios nos lo diga a través de Saúl o a través de Pablo. Primero hace Pablo una aclaración. El deseo de la carne contra el Espíritu. Ahora, hermano, si tú vives en fornicación, en idolatría, en ira, en contienda, en envidia, en rencor, en crítica, en chambre, en calumnia, y vives como rana en charca y no te molesta, hermano, tú no eres hermano, tú eres hijo del diablo. Y no te engañes. Pero vengo a la iglesia, ¿sí? Los hijos del diablo vienen a la iglesia, los hijos del diablo vienen a la iglesia también. Vienen a ver a quién te llevan de aquí, de los hijos de Dios. Así como los hijos de Dios vamos al mundo a buscar los hijos del diablo para traerlos a la iglesia. Amén. A traerlos a Dios. Ahora, Dios hablándonos a través de Pablo dice que hay una contradicción, pero en los creyentes. Esta contradicción solo es en los creyentes. En el que no es creyente no hay contradicción. Yo tengo 3 mujeres, machazo. Sos un machazo, papá. Yo quisiera ser como vos. Y las 3 contentitas se llevan entre ellas. Qué chulada, digo, hombre. Y eso se siente orgulloso de eso. Un creyente se sentiría orgulloso de eso. No, Señor, le diera vergüenza. Le diera vergüenza. Porque el Espíritu Santo lo redarguye y le dice eso no está bien. Pero un hermano podría echarse de piquete. Sí, se lo podría echar. No sé ninguno, no hay profeta. Si alguno Dios le está hablando, no lo sé. Yo solo lo tomo como ejemplo. Algunos pueden echarse de piquete, sí. Pero podrá vivir en eso, no, si es creyente salvo, no. Pero si es hijo del diablo y se está engañando creyendo que es cristiano, puede hacerlo. Alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Alguien que vive en el pecado, y Pablo lo va a aclarar hoy, no es salvo, Señor. No lo es. Y no se está engañando. Pero venga a la iglesia, venga las veces que quiera. Pero usted no es salvo. Entonces, los creyentes verdaderos tienen una guerra espiritual dentro de ellos. ¿Por qué? Porque la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que ahora ya no es dominadora, porque cuando creímos fue puesto en nosotros el Espíritu Santo de Dios, de la promesa, y el Espíritu Santo redarguye de pecado, y cuando andamos en el Espíritu domina a la carne. Amén. Y eso se llama dominio, propio. Quiero criticar a alguien y a veces lo hago, pero después que lo hago digo, hice mal. El Espíritu Santo me dice, no te da vergüenza lo que acabas de hacer. Eso es un creyente.
Y es la vida diaria del creyente, la batalla, tratando de llenarse del Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu. Pero si tú alimentas más la carne que el Espíritu, es obvio que la carne va a menguar al Espíritu. Hay hermanos que tienen el Espíritu Santo ya como una velita titiriteando, casi que apaga, casi que apaga. Y estoy hablando de los hermanos verdaderos, que todavía tienen vergüenza por el pecado. Porque el que no la tiene no es creyente, no lo es. Y dice, el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y aquí había un punto teológico que me costó entender a mí. ¿Cuántos creen que tienen libre albedrío? ¿Cuántos entienden lo que es el libre albedrío? Bueno, ya expliqué lo que es pecado, ya saben lo que es el Espíritu Santo. Ahora, ya saben lo que es estar en contradicción. Ahora, el libre albedrío realmente existe. Y Pablo en este verso, en la parte última, dice, y estos se oponen entre sí. ¿Cuál es el propósito al oponerse entre sí? Para que no hagáis, ¿qué? Para que no hagáis, ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Para que no hagáis, ¿qué? O sea que usted no tiene voluntad. Cuando está en la carne y ha sido contaminado, y una persona carnal, una persona no salva, esa persona no tiene capacidad de buscar a Dios. Aún los creyentes, si no son llenos del Espíritu y no alimentan el Espíritu, entonces dice Pablo al final del verso 17, no van a hacer lo que quieren hacer. Yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la carne toma posesión de mí si yo lo permito. Es lo que Pablo está diciendo. Hermano, estoy confundiéndome un poco. No. Ahora Pablo dice que la carne, nosotros somos carne, pero que tenemos el Espíritu Santo. Pero Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo es menos poderoso que la carne. ¿Quién es más poderoso que la carne? ¿El Espíritu Santo o es más poderoso la carne? ¿Quién es más poderoso? Ah, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué andan carnalmente? A veces decimos cosas y no lo comprendemos y somos hipócritas. Dios es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso. ¿Y tú por qué eres carnal? Pues? Si tenés el Espíritu Santo dentro de ti y el Espíritu Santo es poderoso y el Espíritu Santo puede dominar la carne. ¿El Espíritu Santo puede dominar la carne? Sí, amén. Claro que sí. Pero ¿estás alimentando tú el Espíritu Santo? ¿Oras y pasas dependiendo de Dios? Entonces Pablo termina diciendo en el verso 17, ustedes ya son esclavos de la carne si no están llenos del Espíritu y no dejan que el Espíritu les guíe. Por eso Pablo dice, yo os digo, andad en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces tengo una orden de Pablo y ahí. ¿Dónde hago crecer el Espíritu Santo y dónde me edifico y dónde me alimento del Espíritu Santo? ¿En el complejo deportivo? ¿En las fiestas? ¿Viendo televisión? ¿Chambreando con la comadre? ¿Yendo a casamientos con la comadre? ¿Yendo a cumpleaños con la comadre? ¿Yendo a baby shower? Y empiezan a tener una vida social, pero para la iglesia no hay tiempo. Y quieren tener la victoria espiritual. Y solo alimentan a la pura carne, son carnudos. Y ese hermano no le puede ni corregir. Es más, un mensaje de esto hasta más le cae. ¿Por qué? Porque la carne le arde, es como echarle limón a la herida. Uy, eso es raro. Ese hermano parece bravo. No, yo no estoy bravo. Esta palabra de Dios que dice aquí, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, pero ¿qué pasa? Yo creí que esto pasaba automáticamente. Pero Pablo está dejando entrever en que yo, ahora que soy libre, porque cuando era esclavo del pecado no tenía alternativa, porque era esclavo del pecado. Pero cuando fui liberado de la esclavitud, ahora veo dos amos.
Veo al Espíritu Santo y veo la carne. La carne yo fui esclavizado por ella en un tiempo, pero ahora que Dios me hizo libre, ahora tengo la opción de servirle al Espíritu o de servirle a la carne. Y yo estoy aquí. Ay, pero es que la carne es débil. Algunos sinvergüenza, es que la carne es débil. Y si la carne es débil, ¿para qué lo obedece? Obedezca al Espíritu, que es poderoso. Amén. Pero mire, entonces yo tengo la decisión, ¿verdad?, de tomar, de seguir al Espíritu y seguir a la carne. Y Pablo dice en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces yo puedo decidir que me guíe el Espíritu o que me guíe la carne. Cada vez, hermano, que nos enfrentamos a algo, yo tengo la decisión de actuar como un hijo de Dios o como un hijo del diablo, ¿no es cierto? Buenos días, Dios le bendiga, hermana. Hermana, le traigo la última. Ya sabía usted que la hermana y empieza. Permítame, hermana, voy a poner café, hasta café van a poner. Anda trepando, esto va a estar sabroso. Hermana, mejor saque la Biblia y vamos a leer y vamos a ir a evangelizar en vez de hablar del hermano. Amén. ¿Tiene la decisión? Ya que no tiene oficio ni beneficio, salgamos a evangelizar a aquel vecino, acompáñenos, agarremos la Biblia. Ya me voy, hermana diabla. Pero usted le abre la puerta. ¿Usted también es partícipe? ¿Usted también es partícipe? Sí, usted también es partícipe. Claro que sí. Pero si os mordéis, pero cuesta renunciar a eso. Pero Pablo dice, pero Pablo nos está dando una orden. Y en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Wow, aquí voy a decir algo que le va a poner los pelos de punta y se los va a parar a aquellas iglesias recalcitrantes, aquellos pastores que no estudian y solo les gusta hablar, hacer el show y gritar, porque gritan y creen que por eso la gente va a escuchar. No es por gritar que nos van a escuchar, es el Espíritu Santo que va a abrir los corazones y va a entrar y dar el mensaje. No son mis palabras, no son mi intelecto, no es nada de eso. Es de que Dios tiene misericordia, amén. Y del que Dios tenga misericordia va a entender este mensaje, va a abrir su corazón y lo va a abrigar y lo va a poner por obra. En la parte B del verso 18 dice, no estáis bajo la ley. Ay, hermana, esa hermana no anda la mantelina, es una Jezabel, está muriendo. Ay, esa hermana, qué bonito le quedan los pantalones, pero yo soy hija de Dios, no me los puedo poner, pero quisiera. Son hipócritas. Ellas quieren, pero han renunciado en la carne y están renunciando carnalmente. ¿Por qué? Porque el pastor les dijo. Entonces ellas se han sometido, se han esclavizado a un hombre y no al Espíritu Santo. Y quiero explicar esto. Pablo, no lo digo yo, Pablo está diciendo en el verso 18, parte de, no estáis bajo la ley. Los que son guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley, amén. Ya voy a explicar esto. Los que somos guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley. No tengo ningún pastor que me esté diciendo nada. No es que sea rebelde. El pastor también es hijo de Dios y él también tiene sus propios pecados. Amén. Él tiene su propia batalla. Cada uno lleva su carga. Pero cuando soy guiado por el Espíritu, no necesito ley. Pero los Gálatas querían volver a la ley. Y muchas iglesias viven bajo la ley. Creen que su santidad está establecida por la mantelina, está establecida por los gabanes que arrastran el polvo por la calle, está establecida porque no se bañan, porque no usan jabón, porque no usan desodorante, porque son humildes, porque son cochinos. No santos. Porque el pastorcito les ha enseñado que todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y que por eso van a ser espirituales. Pero una cosa es oír al pastor y otra cosa es oír la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Aprendamos a través de Pablo, que yo creo que sí tiene autoridad, que sí era apóstol y que sí era siervo del Señor. Verso 19.
Ahora va a explicar Pablo, para que tengas clarito con dibujitos y palitos, te va a explicar lo que es ser carnal y lo que es ser espiritual. Y yo creo que aquí no voy a tener que explicar mucho, porque aquí lo vamos a entender nosotros. Entonces Pablo, después de dar un discurso teológico, después de decirles que, bueno, somos chambrosos, Pablo dice, ustedes se hartan entre ustedes, pero siguen siendo creyentes, pero aquí hay un problema que voy a aclarar. Algunos enseñan que los cristianos no pecan. ¿Cuántos creen que los cristianos no pecan? Algunos creen que los pastores no pecan. Algunos creen que el Papa no peca. Algunos creen, lean 1 Juan 1, 9 y 10 y se dan cuenta que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y él es sinvergüenza. Así dice la palabra, no lo digo yo. 1 Juan, anótalo. 1 Juan 1, 9 y 10, léelo. No hay justo ni aún. No hay. Pero entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿Vamos a pecar o no vamos a pecar? Dejemos que Pablo nos aclare esto a través de la palabra. Entonces viene Pablo y dice, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Eso quería yo, hermano, saber cómo es andar en la carne. Yo quiero saber si soy puro y santo. Bueno, hoy Pablo te lo va a decir si sos puro y santo. La lista que Pablo hace aquí no es una lista exhaustiva. Hay otras listas, pero vamos a quedarnos con esta lista, que es suficiente. Entonces Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora Pablo va a declarar quiénes son los carnales, pero simplemente va a hacer un perfil. Y cada uno diga, allí me apunto yo. Cada uno diga, allí me apunto yo. Ahora Pablo dice, vamos a ver. Manifiestas son las obras de la carne, que son, la primera, adulterio. Ay, hermano. Esa es la primera. ¿Qué es adulterio? Todos los que están casados y tienen otra mujer. Amén. Es adulterio. ¿Habrá en la iglesia algún adúltero? ¿Y qué se hacía con los adúlteros bajo la ley? ¿Qué se hacía? ¿Se iba al río, hermano? Ahí va el hermano Jonathan, agarraba la piedra más grande. Las hermanas más santas agarraban una nunca grande. ¿Y qué había que hacer con los adúlteros? Matarlos a pedras. Matarlos a pedras. ¿Y los judíos hicieron alguna vez esto, hermano? Lo hicieron, creyendo que cumplían la palabra de Dios. Y a veces en la iglesia cometemos errores creyendo que cumplimos la palabra de Dios. Pero él menciona el adulterio. ¿Y por qué se lo menciona? ¿Y esta carta a quién está dirigida? A los Gálatas. ¿Y los Gálatas eran creyentes? ¿Eran creyentes los Gálatas? Amén. Pero ¿por qué le dice a la iglesia o a la asamblea de los Gálatas que manifiestas son las obras de la carne y les menciona el adulterio? ¿Había adúlteros entre los Gálatas? ¿Hay adúlteros en la iglesia? El sinvergüenza que esté creyendo que porque no le hemos visto la otra mujer que tiene, o porque no le hemos visto el otro hombre que tiene, o porque no lo tiene, pero si pasa una mujer y la codiciamos y la decimos, ¡qué chula! ¿Qué pasó ya? ¿Qué dice el Señor que hicimos? ¿Qué dice el Señor que hicimos? Adulterado. Y si pasa un chavo bien bonito y la disputa, papacito, ¿qué hizo ella? Ya adulteró, hermano. Ya adulteró. Entonces, ¿habemos adúlteros en la iglesia? Amén. Habemos adúlteros en la iglesia. A veces lo hemos hecho, pero lo reprendemos, ¿verdad? Reprendo al diablo, ¿no? Ahí tengo yo mi garabato en la cara. Ahí lo tengo. No. Debemos reprendernos. Debemos reprendernos porque el Señor dice que si yo voy a andar conforme al Espíritu, el Espíritu Santo me dice, eso no está bien. Entonces, Pablo les aclara, en la iglesia no se va a permitir el adulterio. No vamos a apedrear a nadie porque estamos bajo la gracia. Pero el hecho de que no apedremos a nadie no quiere decir que admitamos que la gente va a adulterar. No tiene que ser adúltero.
Habría que reprenderle y habría que amonestarle en amor para que dejara eso si lo estuviera haciendo, si ese es el caso. Otra manifestación de la carne, fornicación. Ay, y aquí agarran los pichones, a los que no están casados. Yo no estaba casado, pero tengo 3 bichos. O sea, esta fornicación es para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y que no estamos bajo la gracia, pues. Te reprendo sin vergüenza. ¿Deben tener relaciones sexuales los jóvenes fuera del matrimonio? No. ¿Pero estamos bajo la gracia? Sí. ¿Pero la gracia dice que lo hagamos? No, Señor. ¿En esta iglesia hemos dicho que lo hagan? No. La palabra de Dios dice que no deben de fornicar, que para eso está el matrimonio. Y si usted está viviendo ya maritalmente con alguien, ya está fornicando, si no es reconocido como su pareja. Entonces está clara, pero Pablo hablaba de la gracia, claro que Pablo hablaba de la gracia, pero ahora Pablo está hablando las características de los carnales o de los impíos, y estas características no deben de ser de los creyentes. ¿Se entiende, hermano? Pero estoy bajo la gracia, sí, pero no debo de fornicar. Inmundicia, degeneramiento sexual. Nunca pensé que iba a vivir para ver a lo que hemos llegado. En Costa Rica, en la partida de nacimiento de los niños ya no se le pone varón o hembra, se le pone producto. Y habiendo nacido el producto a las tantas horas, ¿por qué? Porque no es sabe que iba a haber chicha o limonada. ¡Wow! Y ahora el sinvergüenza que dice creyente, dice que ahora tiene un hijo. ¿Sabían eso ustedes, iglesia? ¿O no está enterado de eso? ¿Por qué se les dice hijo? Porque no se sabe de chicha o limonada. O sea que ahora en algunos países están implementando la ley, así como aquí obligaron a decir los y las. Ahora están diciendo que para respetar a los maricones, homosexuales, desviados y trolos y todo lo que hay, ahora se les dice hije, porque ese no se sabe qué va a hacer. Chiques, porque yo no sé de dónde sacan esa palabra, porque aquí hay unos que, los chicos y las chicas, y yo de Calderón. Aquí en El Salvador son cipotes, ¿no es cierto? Es la palabra de nosotros. ¡Ay, los chicos! Ahora ya no dice eso. ¿Cómo se va a decir ahora? Chiques. ¿Por qué? Porque además de los chicos y las chicas, hay esos chocos y hay esos otros que están allá adentro, que hay que tomarlos en cuenta. Que son híbridos. Son híbridos. Así que usted no está al día, hermano, se lo estoy poniendo al día. Y Google, vaya a googlearlo si quiere. Así que ahora le dicen chiques. Para meter todos esos transversales ahí. Que vayan ahí. Bueno, no tengo nada contra ellos, es otro pecado igual que este y está aquí en la lista. Ni los que se echan con varón o afeminados heredarán. Pero no solo ellos, aquí va la lista completa. Aquí va estos otros. Lascivia. Lascivia. Falta de moderación sexual. La lascivia son los degenerados sexuales. ¿Y quiénes son los degenerados sexuales? Tienen relaciones con perros, caballos, lo que sea. Cuando se estudia psicología en la universidad, se estudian las desviaciones sexuales y aunque usted no lo crea, iglesia, bueno, uno cree que es nuevo, pero en el Antiguo Testamento, el Deuteronomio ya prohibía las relaciones con los animales. Ya tenían relaciones con los animales, las mujeres y los hombres. Y decía ahí que había que matar al animal y también matar a la mujer. Algunos, yo creí que esa gente era santa, era más perdida que nosotros. Nos adoptaríamos. Entonces, la lascivia tiene que ver con esto. ¿Y qué más dice ellos? Idolatría.
Los idólatras, sabemos lo que es idolatría. Hechicería. La hechicería es la palabra que aparece aquí, es fármaco, en griego, y esa palabra primero fue usado para la medicina. La palabra hechicería era como decir farmacia, hechicería, pero después la palabra hechicería quedó para uso solamente de los brujos y de los magos. ¿Cuántos han ido de los brujos? ¿Cuántos les gusta el horóscopo? Capricornio. Ay, a ver qué me dice. Sagitario. Hoy es día para que puedas... no salen si no lo leen. Esto, hermano, es prohibido. Y es fruto de qué dice, que estamos leyendo, que conocidas son las obras de la carne. Que estamos viendo las obras de la carne. Si nosotros estamos en una de ellas, es obra de la carne. Hechicería. Enemistades. ¿Tiene enemistades usted? Y mira el problema. Les voy a aclarar, voy a cerrar el combo, pero quiero sintetizar. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas y cualquier otra, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quiénes está molestando Pablo? A los Gálatas. ¿Y eran creyentes los Gálatas? Sí. Y ahora nos está amonestando a nosotros como iglesia. Amén. Si alguno está metido en algo de esto, por favor, escuche al Señor. Vuelvo a leer una lista muy bonita. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Cuando dice cosas semejantes a estas, son otras derivaciones de estas cosas. Estamos claros, hermanos. Un hermano que tenga una actividad de esta es un hermano que, si acaso es hermano porque es salvo, quiero aclarar este punto, anda carnal. Y es a lo que Pablo estaba dirigiendo en un primer momento. Porque mira la sentencia final. Mira la sentencia final aquí. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que, pon atención en la palabra, practican. Los que practican tales cosas, ¿cuál es la conclusión? ¿Estamos claros? Sois salvos y sos fornicarios. No concuerdo, soy salvo, pero tienes enemigos. No te estés engañando. No te estés engañando. Ahora, voy a aclarar la palabra practican. La palabra practican, la traducción más adecuada, en vez de la palabra practican, la traducción más adecuada para este contexto es los que viven. Léanlo ahora. Y cambia practica porque viven. Entonces dice así: y los que viven en tales cosas, no. Los que viven. Los creyentes, Pablo no ignora que iban a pecar. ¿Ignoraba que iban a pecar los creyentes, Pablo? No. Pero Pablo está aclarando que los que viven son incircuncisos, son personas que no han sido salvos, son personas impías, los que viven en este pecado. Ahora, cualquier hermano ha caído en cualquiera de estos pecados. Cualquier hermano en la congregación, en la envidia, lascivia, rencor, disensiones. Cualquier hermano pudo haber pasado por acá. A cualquiera de nosotros nos tocó algo de esta lista. Pero entendemos como creyentes que no podemos vivir en ese pecado. ¿Amén? Si somos creyentes no vamos a vivir en ese pecado. ¿Amén? Si usted está fornicando, es el momento que lo deje. Si usted está teniendo envidia, es el momento que renuncie a eso, si tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Ahora, si no lo tiene, no se preocupe, porque usted no ha sido salvo. Ay, hermano, pero que no estamos bajo la gracia. La gracia no crea sinvergüenzas. La gracia no está creando sinvergüenza. Y entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Acompáñeme al verso número 22.
Mas el fruto del Espíritu, es decir, de las personas que tienen el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Muy bien, veamos nuestras características. Veamos nuestras características. ¿Verdad? Y luego usted alíñese y diga, bueno, ¿soy impío o soy creyente? A veces criticamos los que no tienen la verdad. A veces criticamos los que no tienen la verdad. Y yo hablando con una maestra que se convirtió al Evangelio, y fíjense que un pastor, que creo que predican la verdad allí, pero cuando esa persona se convirtió, hizo algo que a mí me dejó con la boca abierta, que no sé si en la iglesia se ha hecho, o el pastor le ha dicho, o se ha dicho. Cuando se convirtió al cristianismo, la primera misión que le dio el pastor era ir a pedir perdón a todos los enemigos. ¿Cuántos harían eso? Hermanos carnales, ¿cuántos harían eso? Ah, no, yo soy de la Bautista. Esos son porque son de los cantones, hermano. El Evangelio no tiene región. El Evangelio es la verdad, amén. Ahora, alguien me convierte a cristiano, debe de dispensar perdón. Debe dispensar perdón, dice la palabra. Amén. Amén. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Y esta hermana me dice, mira cómo sentí un nudo cuando yo andaba, y me contó algo, me dijo, fíjese que una muchacha le mandaba papeles a mi esposo, y yo fui antes de ser creyente, donde la mamá de ella, le dije, la pentearon, y la señora me atendió amablemente y me vine, pero cuando me convertí al Evangelio, yo decidí ir a esa casa porque, aunque yo no había cometido un error, pero yo sabía que esa muchacha estaba enojada conmigo porque la pentearon por darle mandando papeles a mi marido. Entonces dice que fue donde la señora, menos mal que yo, que la gente, y le digo, señora, yo me he convertido al Evangelio y quiero pedirle perdón. ¿Y por qué? Le digo, porque yo vine a ponerle quejas que su hija le mandaba papeles a mi marido, pues yo sé que usted la corrigió y no, usted estaba en su derecho. No tengo nada que perdonar, pero quiero pedirle perdón a ella también. Y que solo le gustó para el otro lado. Perdón. Pero esta es la acción de un creyente. ¿Estarían dispuestos los hijos de Dios a hacerlo? Bueno, ahí contéstese ustedes. Pero les digo, esto es poner por obra en la palabra. Ah, pero yo estoy cabezón de que sé mucho, sí, yo sé mucho, pero no hago nada. No hago nada. Además me siento soberbio y orgulloso de lo que hago, porque estoy bajo la gracia. Pablo no es eso lo que dice. Pablo, cuando termina que estos no heredarán el reino de los cielos, es porque la traducción correcta es a los que viven en eso. A los creyentes pueden caer en pecado, pero no vivir en el pecado. Repito, un creyente puede caer en el pecado, pero no vivir en el pecado. No estamos exceptos de caer en cualquiera de la lista de esos pecados, pero no estamos obligados a vivir en eso porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. Y vamos a renunciar a ese pecado. Con el poder de Dios, en la carne no vamos a poder. Entonces miren lo que Pablo les dice. Ahora, yo ya les dije que los que andan en el Espíritu no necesitan la ley. Entonces, ¿por qué no necesitan la ley? Porque miren, los que andan en el Espíritu, primero, la primera parte de ellos, en ellos está el amor. Amén. Está el amor. Hermanos, tengamos vergüenza cuando desacreditamos a otros hermanos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Fuera de la lengua. ¿No? Algunos la tienen como esta corbata. Y no tenemos vergüenza de desacreditar el cuerpo de Cristo con otro hermano, en vez de callarme la trompa, voy a decir, perdonen el hebreo. Ahí es de la trompa, no denigre el cuerpo de Cristo. No denigre. Miren la hermana María, viera que si es hermana, es del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo yo mismo voy a estar desacreditando el cuerpo de Cristo? Y peor a veces, ante un impío. Qué vergonzoso. Ante un impío. Hombre. ¿Es correcto de un creyente eso?
Amor. Si la hermana ha cometido un error o está en un pecado, con amor yo debería de orar por ella y tratar de ver cómo le ayudo. Pero no juzgar, porque quien va a juzgar, ¿quién es? Es Dios, y me va a juzgar a mí también. Siguiente fruto del Espíritu, gozo. Quiero hablar bien. ¿De quién son estos frutos? ¿De quién son estos frutos? Del Espíritu, no son suyos. Pero lo lleva el Espíritu que está dentro de usted y lo lleva el Espíritu. Entonces, alguien que tiene el Espíritu Santo va a llevar estos frutos porque el Espíritu Santo está dentro de él. Si no los puede tener es porque el Espíritu... Bueno, dejemos que Pablo lo diga. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, como nosotros, hermanos. Mansedumbre. Pasar la ofensa por alto. Pasar la humillación por alto, mansedumbre. Pero la soberbia y la arrogancia a veces no hacen. ¡Ah, yo! Al hermano. No. Mansedumbre. Templanza. ¿Qué significa templanza? Dominio propio. Que yo puedo controlar mi carácter. Contra tales cosas que dice Pablo, no a ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos en la cruz o en la estaca. Allí lo han crucificado. ¿Los que son de quién? Lea bien lo que Pablo está diciendo. Aquí no está hablando con incircuncisos espirituales, ni con impíos. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Yo debo de llevarme claro, hermano, quién soy. ¿Soy un hijo del diablo con toda la obra de la carne? ¿O soy un hijo de Dios con los frutos del Espíritu? Pero esto dice Pablo solo en los que han crucificado la carne, porque son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no van a entender esto y no saben de esto. Entonces Pablo, verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Entendía Pablo lo que estaba ocurriendo, hermano? ¿Entendía? No debemos de sernos arrogantes ni vanagloriosos en la gracia, hermano. Estamos llamados a ser santos porque Dios es santo, amén. Es cierto que hay hermanitos que se ponen balandranes. Está bien que yo no me ponga un balandrán, pero si tengo mi corazón podrido, no estoy haciendo nada. Y en vez de estar viendo a otro, me voy a ver a mí. Porque hay algunos que pierden el tiempo viendo tanto a todos los hermanos que no se da cuenta de lo que él es, ella es o él es. Yo tengo mi propia carga. Entonces aquí nos dieron un perfil de un creyente y de un impío. ¿Dónde queda usted, hermano? Y quiero reiterar, no es que los creyentes no pecan. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que los creyentes no viven en el pecado. Si alguien aquí en esta iglesia está viviendo en el pecado, no es creyente. Y digo vivir en el pecado, es un creyente que no quiere renunciar al pecado. Porque un creyente que ha caído en pecado, inmediatamente reconcilia con Dios. Por ejemplo, David cayó en pecado. David cayó en pecado grave. Pero David vivió en el pecado. No. Hizo unos preciosos salmos. He pecado contra ti. Contra ti he hecho lo malo delante de él. Qué lindo cómo él pedía perdón y renunciaba al pecado. ¿No es cierto? Eso es un ejemplo de un hijo de Dios. David, como humano, cayó en pecado, pero no vivió en el pecado. Hubo una vez que un profeta con derecho a corrección, creo que era Natán, no sé, a David, llegó a decirle, había un hombre que tenía miles de ovejas, pero había otro que solo tenía una. Y vino ese que tenía miles y vino a agarrarle la ovejita. A veces Dios usa hermanos para decirnos estas cosas, para decirnos que estamos en un pecado, hermano. O a veces hay predicaciones que nos dicen, y Dios nos está hablando a través de su enseñanza para que nosotros comprendamos.
Porque a eso venimos, a que Dios nos hable a través de sus enseñanzas. A veces nos duele que un impío o Dios usa a cualquiera para señalarnos algo que como creyentes no estamos haciendo bien y que tenemos que renunciar a él. No es sencillo. Sin el Espíritu de Dios no lo podemos hacer. Debemos de tener claro eso. Pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para poner por obra sus enseñanzas. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Ninguno de nosotros está exento de pecado. Ayúdanos a no vivir en el pecado porque no es esa nuestra intención.